Muy buenos días a todos, bienvenidos a este APD Live, a una nueva conversación de contingencia, que es el título de estos encuentros digitales que APD puso en marcha hace ya algo más de 2 meses para debatir, para reflexionar y también para intentar anticipar en la medida de lo posible algunos de los escenarios a los que nos podíamos enfrentar, a los que nos estamos enfrentando en uno de los periodos más inciertos, más complejos de nuestra historia reciente. Hoy, 2 de junio, ya con casi toda España superando poco a poco las fases de la vuelta a la normalidad, con gente en las terrazas, con gente en las playas, con empresas que empiezan a reabrir, intentando recuperarse de ese mazazo terrible que han supuesto las últimas semanas, hoy sin dejar de bajar la guardia, porque el riesgo sanitario sigue ahí. Es tiempo, como dice el título del ciclo que APD está llevando a cabo con Microsoft, de pasar a la acción. Un paso a la acción que nos va a exigir a todos mucha determinación, mucha capacidad de adaptación y mucha resiliencia. El otro día, por cierto, me fui al diccionario para un evento parecido a este, intentar definir lo que era la palabra resiliencia. Resiliencia es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite, sobreponerse a ellas y además, añaden los psicólogos, de salir fortalecidos de ellas. Pues bien, para salir fortalecidos de esta situación, en el corto plazo nos harán falta sin duda todo eso de lo que hemos venido hablando en estos 2 meses de conversaciones de contingencia. Es decir, cuidar la liquidez, reducir gastos, mantener en lo posible la motivación y el compromiso de la plantilla, etcétera, etcétera. Ahora bien, en el largo plazo, esto no va solo de lo que hemos hablado. Hay una disrupción silenciosa que esta crisis ha generado, más allá del impacto sanitario, incluso más allá de la recesión económica, que es la provocada por un nuevo acelerón espectacular en lo tecnológico y en la innovación. Hace unas semanas, ustedes lo han visto en la prensa, conocimos la noticia de que Jeff Bezos, el presidente y el fundador de Amazon, se ha convertido en el primer trillonario de la historia de la humanidad. Esto es una noticia que evidentemente va mucho más allá de la anécdota y del titular del periódico, porque aquí de lo que estamos hablando es del éxito de un modelo de negocio basado en la innovación, en la cultura y en la tecnología. Y esa yo creo que es la tríada ganadora en los próximos años: innovación, cultura y tecnología. Porque con mucho esfuerzo algunas compañías conseguirán sobrevivir a la crisis. Con mucho esfuerzo algunas compañías en algún tiempo conseguirán recuperar los niveles de resultados y de plantilla anteriores a la pandemia. Pero tener éxito e incluso sobrevivir a largo plazo nos va a exigir bastante más. Y ese bastante más no es otra cosa que innovar. Y además innovar de forma acelerada. Hay una frase de Bill Gates que me encanta en este sentido, que dice: si tienes suficiente información para hacer un plan de negocio de tu idea, es que ya es demasiado tarde. Y otra de Elon Musk, muy de moda estos días por el lanzamiento del cohete de SpaceX, que va un poquito más allá. Dice: si no tienes cierta sensación de caos, es que no estás innovando lo suficiente. Pues bueno, de estas y de otras muchas cosas vamos a debatir en la próxima hora con 3 magníficos directivos expertos en estos temas. Tenemos en primer lugar a Gloria Macías Lizaso. Gloria es directora de grandes empresas de Microsoft, es licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas por la UNED y por ICADE. Comenzó su carrera en Paribas y en Mitchell Madison Group como analista de negocios. Luego se trasladó a Unidos, del grupo France Telecom, como analista financiera. Y en 2001 se unió a la consultora McKinsey, donde llegó a ser socia y donde codirigió la división de Advanced Analytics y lideró además la creación del Centro Global de Excelencia en Machine Learning con sede en Madrid. Muchísimas gracias, Gloria, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Pues muy bien, y gracias a vosotros por invitarnos y por tener esta serie de charlas que yo creo que también nos ayudan a todos a quitarnos un poco de nuestro día a día y pensar de lo inmediato un poco a largo plazo cómo tenemos que empezar a adaptarnos y cómo va a ser el futuro. Muchas gracias, Enrique. Estupendo, Gloria. Muchas gracias. Nos acompaña también Ricardo Forcano. Ricardo es el Chief Information Officer y el responsable global del área de ingeniería y organización de BBVA. Ricardo es ingeniero industrial por la Universidad de Zaragoza
es máster en gestión de la tecnología por el MIT, posee también un programa ejecutivo por la Singularity University. Antes de BBVA fue director de estrategia y desarrollo de negocio en el grupo Heraldo, subdirector allí también de estrategia corporativa. Ya en BBVA fue director de desarrollo de negocio para mercados emergentes, director de estrategia corporativa y hasta no hace mucho también director de talento y cultura. ¿Cómo estás, Ricardo? Muchas gracias por estar de nuevo en APD, aunque sea esta vez en virtual. Pues muy bien, Enrique, muchas gracias. Encantado de acompañaros una vez más y efectivamente pues aquí también junto con vosotros innovando en esta forma de poder llegar a cuantas más personas en compartir estas reflexiones con vosotros. Muchas gracias, Ricardo. Y está también con nosotros Rafael Fernández, que es el director de Innovación y Estrategia Digital de Ferrovial. Rafael es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Deusto, es PDD por el IES, GMP por ESADE, fue consultor en IDOM, director de negocio de Asia Pacífico y EMEA en Telvent, después pasó a Ferrovial Servicios, donde ocupó las posiciones de CEO de Innovación o de Director de Innovación y de Director de Proyectos de España del Centro de Competencia de Ciudades. Gracias también, Rafael, por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a la APD por la invitación a estar con vosotros y encantado de compartir aquí nuestra humilde visión un poco de cómo las organizaciones tienen que reaccionar ante eventos disruptivos a través de la innovación para ser relevantes en el futuro. Pues gracias, Rafael. Y vamos allá con la conversación. Les recuerdo a nuestros espectadores que desde este momento ya nos pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat de la aplicación. Las vamos a poder ir viendo en directo, de manera que podremos ir compaginando un poco el coloquio, las respuestas, las preguntas con aquellas cosas que ustedes nos hagan llegar a través del chat de la aplicación. Gloria, si te parece, empezamos por ti, y quisiera plantearte un poco lo que comentaba en mi introducción. Es decir, muchas empresas no van a tener más remedio en estos meses que reducir gastos, incluso muchas no van a tener más remedio que hacerlo para poder sobrevivir, ¿no? Es muy posible que muchas de ellas vean la inversión en innovación como un gasto que hay que recortar hasta que vuelvan tiempos mejores. Y aún más, si antes de la crisis se estimaba que 4 de cada 10 empresas serían desplazadas de su posición en el mercado en los próximos 3 años por no ser capaces de transformarse digitalmente, eso evidentemente en un tiempo que apremia más que nunca ya no es una opción, sino que es una obligación. Gloria, ¿es crítico para una organización en estos momentos mantener la inversión en innovación? Como os comentaba el otro día, es posible sorber y soplar a la vez, porque de eso se trata, ¿no? Y hacerlo además de una forma acelerada que puede dar lugar a grandes errores en la implementación. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, pues yo creo que la respuesta es definitivamente sí. Creo que ahora, si algo nos ha enseñado esta situación de pandemia, es que innovar no es negociable, tenemos que seguir innovando y que ahora es más crítico que nunca. Imaginémonos lo que hubiera sido de esta situación si las empresas no hubieran innovado en el futuro. Cómo habríamos mandado a toda la gente a trabajar a casa y cómo habríamos sido capaces de tener una continuidad de negocio durante estos últimos meses. Y yo creo que lo que nos ha enseñado también esta situación, y muy relacionado con lo que tú has dicho antes, ¿no?, de innovación, cultura y tecnología, es la importancia de la cultura. En estos días, lo que sea, no es que hayamos innovado muchísimo tecnológicamente, lo que hemos hecho ha sido aprovechar la tecnología que ya había sido innovada en el pasado y que teníamos en muchas de nuestras organizaciones, pero que no se estaba utilizando. Y donde realmente ha habido innovación en estos últimos meses y semanas ha sido en la forma de hacer las cosas, en los procesos, en la forma que la gente ha tenido de relacionarse. Y si en esa innovación también, en los procesos y en la cultura, la innovación tecnológica, pues al final no tiene fruto. Y con esto hemos conseguido algo que nuestro presidente decía en nuestra última presentación de resultados, que es que en los últimos 2 meses las empresas han dado un salto hacia adelante que a ritmo normal pues hubiéramos tardado probablemente 2 años. Y entonces yo creo que la pregunta ahora es cómo somos capaces que este ritmo no decaiga, cómo somos capaces de seguir aumentando este ritmo de innovación para que no volvamos, cuando volvamos a la nueva normalidad de la que todo el mundo habla, a los antiguos procesos, a las antiguas aprobaciones, a todo lo que antes
teníamos que nos iba parando en poder avanzar en esta innovación. Y por eso a mí me parece súper importante, por ejemplo, lo que comentabas tú antes del lanzamiento del cohete de Elon Musk el sábado pasado, que en estos tiempos en los que estamos todos con tantas crisis, con tantas urgencias, donde parece que lo urgente nos quita espacio a lo importante, hayamos sido capaces, casi como humanidad, de seguir enfocándonos en algo tan importante como es este paso hacia adelante en la carrera espacial, creo que es algo que tenemos que ser capaces de hacer todos en nuestras empresas a nuestra escala. Que lo urgente del momento de ahora no nos quite la visión de qué es lo realmente importante. Has hablado en tu pregunta, cuando me preguntabas, hablabas del tema de costes y también del tema de errores. Yo creo que hemos visto en estos meses también que esta innovación no es un coste adicional, sino todo lo contrario. Yo tengo muchísimos clientes que me están diciendo que el paradigma que hemos roto del teletrabajo, de mandar a toda la gente a trabajar a casa, de tener que inventarnos los procesos de una manera diferente, les está abriendo muchísimas posibilidades de eficiencia. Incluso, pues, seguro que todos tenemos conocidos, yo desde luego tengo, que dicen que cuando volvamos a la nueva normalidad hay departamentos que no van a volver a trabajar, porque en aquellos departamentos, en las oficinas, porque en aquellos departamentos donde se puede medir la eficiencia bien, se está midiendo que incluso la gente es más eficiente en casa. Con lo cual, yo desde luego quitaría si quieres, el estigma de que la innovación es un gasto. Creo que es una inversión, y creo que es una inversión que tiene un retorno muy importante en el corto plazo. Lo que sí que creo es que al futuro vamos a ver cómo los ciclos de innovación se recortan. No vamos a poder pensar en proyectos que lleven 2 años para ser implantados. Vamos a pensar mucho más en cosas que se puedan implantar pues, en 3, en 6 meses, porque nadie se va a embarcar en proyectos cuando no sabes lo que te va a pasar dentro de 2 años. Y lo otro que hablabas era del tema de si podemos hacer errores. Yo creo que también en la innovación no podemos hablar de errores, porque eso automáticamente te mata toda la innovación. Tenemos que pensar en que incluso cuando las cosas no salen como esperabas, aprendes mucho de esa situación y te permite poder seguir innovando mejor a futuro. Entonces, yo creo que dentro de la innovación no podemos hablar de errores. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Ya sabéis que en cualquier momento, si queréis intervenir cualquiera de los ponentes, me hacéis así con la mano y yo os doy la palabra con independencia de que os voy a ir haciendo a cada uno una serie de preguntas. Por cierto, Gloria, eso que decía tu presidente de que no decaiga el ritmo, como sigamos trabajando con este ritmo de teletrabajo al que nos hemos acostumbrado, de verdad yo no sé si nos hemos metido en buen negocio, ¿no? Pero bueno, eso da para otro programa, ¿no? Ricardo, la siguiente es para ti. El trabajo en equipo y superar el concepto de silos estancos dentro de la empresa son 2 características que evidentemente son inherentes a cualquier organización que se quiera llamar inteligente, además donde la innovación es moneda de cambio habitual. Sin embargo, tú sabes muy bien que sobre todo en organizaciones grandes como la vuestra suele haber un montón de resistencias y de obstáculos que hay que superar para poder crear modelos de trabajo que sean verdaderamente integradores y transversales. Y en este sentido, las metodologías Agile, que además tú estás implementando desde hace años en el banco, parece que serían capaces de propiciar y vehicular este tipo de necesidades. ¿Tú crees que la situación que estamos viviendo en estos momentos, en la que muchas empresas han descubierto el teletrabajo, es un punto de partida ideal, o todo lo contrario, para innovar en estos nuevos esquemas de desempeño colectivo? ¿De qué manera puede la tecnología ayudar a esta transformación? Y si me permites, sé que en BVA estáis trabajando ya desde hace tiempo en el concepto de organización inteligente. ¿Tú qué entiendes por organización inteligente? Muy bien, Enrique. Pues bueno, varias preguntas, ¿no? Empezando por lo primero, yo creo que efectivamente esta crisis nos ha obligado a todos a impulsar de forma muy acelerada el trabajo remoto de forma masiva, ¿no? Y esto lo hemos hecho fundamentalmente para proteger la salud de las personas. Y esto lo que nos ha permitido es romper una inercia enorme que durante años nos había llevado a pensar que el trabajo remoto, el teletrabajo, era algo complementario y en muchas ocasiones incluso marginal, en lugar de que pudiera formar parte troncal de nuestro modelo de trabajo y de nuestro modelo de gestión del talento, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que efectivamente tenemos ahora una oportunidad única de repensar, rediseñar nuestras formas de trabajar. Como digo, no solo las formas de trabajar, sino también la gestión del talento en general, ¿no? Cómo podemos atraer y retener el talento, cómo podemos concebir el talento de forma más descentralizada
no anclado a determinados sites físicos. Y yo creo que el reto que tenemos es que para esta oportunidad tenemos una ventana de oportunidad que es bastante pequeña, ¿no? Porque sin darnos cuenta nos vamos a plantar en el mes de septiembre y como no hayamos hecho una verdadera reflexión estratégica sobre qué estrategia queremos impulsar hacia adelante, es fácil que caigamos en el riesgo de en septiembre encontrarnos en una situación no muy distinta de la que estábamos en enero o febrero, porque la inercia en estos temas es enorme, ¿no? Entonces yo creo que tenemos una oportunidad única que tenemos que ser capaces de aprovechar para, en paralelo a todo este lío que supone el plan de retorno, que es muy complejo desde un punto de vista operacional, ¿no? De cómo logramos establecer los protocolos de seguridad e higiene en nuestros centros de trabajo, el distanciamiento social, el uso de las mascarillas, la estrategia de testeo a empleados, toda esta complejidad de procesos que tenemos que diseñar y hacer operativos. En paralelo a eso, tenemos que ser capaces de sacar tiempo para hacer una reflexión estratégica de fondo de cómo queremos cambiar nuestras formas de trabajar de forma estructural. Y eso o lo hacemos ahora y lo hacemos con cierta agilidad, o creo que es muy fácil que caigamos todos en volver a la antigua normalidad sin habernos dado cuenta, ¿no? Y este concepto del trabajo remoto, pues la verdad es que conecta bastante con la idea de organización inteligente que apuntabas, Enrique. Nosotros entendemos una organización inteligente fundamentalmente en 3 ejes. Un primer eje es cómo pasamos de la inteligencia individual a la inteligencia colectiva. Es decir, cómo somos capaces de que la organización deje de ser una estructura jerárquica en la que las decisiones las toman unos pocos de forma top-down para convertirse verdaderamente en una red de equipos interconectados que toman decisiones de forma descentralizada en el marco de un propósito común y de unos valores compartidos, ¿no? Y yo creo que es evidente que el IQ, que el coeficiente intelectual de esta organización, es claramente superior porque es verdaderamente capaz de integrar toda esa inteligencia y creatividad de todas las personas que forman parte de la organización. Entonces, es una primera dimensión importante que tiene mucho que ver con la transformación ayer que estamos haciendo en el banco, ¿no? Cómo ponemos a los equipos en el centro de la organización. Equipos con autonomía, con capacidad de ejecución en el centro de lo que es la organización. Un segundo eje es cómo pasamos de la inteligencia natural, podríamos decir, a la inteligencia aumentada. Es decir, cómo extendemos las capacidades de estos equipos gracias al uso de los datos, al uso de la analítica avanzada y de los algoritmos de Machine Learning e inteligencia artificial, ¿no? Y esto pues, es una gran revolución, ¿no? Es cómo podemos realmente extender esas capacidades que hasta ahora estaban limitadas por nuestros procesos y nuestras capacidades a nivel individual en los equipos a un nivel muy superior, apalancándose en esta inteligencia extendida, en esta inteligencia aumentada. Para esto es fundamental que en todas las áreas todos los equipos tengan acceso a esta capacitación de analítica, de datos, de algoritmos, que supone una profunda transformación y en paralelo con lo que son los pilares de construir una arquitectura de datos, una plataforma tecnológica, un modelo de gobierno de los datos, etc. Pero ese es otro cambio de paradigma que luego se refleja en esos muy concretos, ¿no? Por ejemplo, pues como un gestor de atención al cliente que atiende a clientes desde un chat, en lugar de hacerlo en base a su criterio y a su experiencia de muchos años, puede hacerlo a una escala muy superior gracias a que determinados algoritmos segmentan la relevancia de los mensajes que recibe, automatizan la respuesta de aquellos mensajes que tienen una respuesta más sencilla, le ordenan y le contextualizan aquellos que él tiene que responder directamente, etc. Y luego, este concepto de inteligencia colectiva y aumentada gracias al uso de los datos se tiene que nutrir también de una cultura de aprendizaje continuo, ¿no? ¿Cómo logramos incentivar, que haya incentivos dentro de la organización para que todas las personas y todos los equipos dediquen tiempo de verdad a aprender de forma continua y que esto se valore dentro de la organización? Y no solo eso, sino también a compartir el conocimiento con el resto de las personas, ¿no? Entonces, un poco en torno a estos 3 ejes, creemos es cómo se configura una organización inteligente. Tiene mucho que ver con la cultura, ¿no? Como apuntabais Enrique y Gloria, con cómo logramos que el propósito de la organización gire en torno a lograr estos grandes objetivos. Y tiene mucho que ver también con la tecnología, ¿no? Porque la tecnología pues, nos brinda un montón de herramientas que nos permiten avanzar y nos facilitan avanzar en estas dimensiones, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Luego seguiremos profundizando en el concepto de cultura. Incluso te pediré ejemplos concretos de BVA, ¿no? Rafael, vamos a seguir contigo. Hablábamos al principio de que la innovación es absolutamente necesaria para tener éxito en el largo plazo. Pero ¿qué pasa en el corto y el medio?
Es decir, ¿puede la innovación en estos momentos, en estos próximos inmediatos meses, ayudar a mantener o mejorar incluso la cuenta de resultados en una situación como la que estamos viviendo? ¿Cuál ha sido la experiencia de Ferrovial en estos últimos meses en este tema? Bueno, yo creo que es indudable, ¿no? El impacto que COVID-19 ha tenido en la práctica totalidad de los sectores empresariales. En Ferrovial nos hemos centrado básicamente en 3 prioridades, ¿no? Probablemente no son muy diferentes a las de BVA o Microsoft, ¿no? Por un lado, garantizar la seguridad de los trabajadores, y aquí, como decía Ricardo, el teletransporte fundamental. En Ferrovial se ha incrementado, o se ha multiplicado en varios órdenes de magnitud el uso de, en este caso, de Teams, las reuniones virtuales, teletrabajo en general. La segunda prioridad ha sido asegurar la supervivencia de la compañía, ¿no? Ante una crisis larga, incierta, donde los activos de Ferrovial han sufrido, ¿no? Reducciones importantes de tráfico. Y pensamos que aquí la innovación va a tener un papel también, ¿no? Que veremos ahora. Y la tercera, desde luego, la tercera prioridad ha sido colaborar con la sociedad en todo lo que podamos ayudar para superar la crisis, ¿no? Y aquí hemos trabajado desde innovación mucho. Yo estoy muy orgulloso del grupo Ferrovial y hemos trabajado muy rápido y muy ágil. Es decir, por un lado, ¿no? En muy pocos días, yo creo que el estado de alarma en España empezó el 14 de marzo, incluso antes, y estábamos pensando en cómo, con las capacidades que tiene Ferrovial, podíamos ayudar, ¿no? En este aspecto, ¿no? Y en esos días empezamos a colaborar pues, con Telefónica, con Google, con Carto, en una app que se lanzó, ¿no? de diagnóstico de COVID, de alguna forma para descongestionar los servicios de salud, ¿no? de la Comunidad de Madrid y de España en general. Esto fue un éxito hubo unas 30 personas de Ferrovial trabajando, junto, como decía, con compañeros muy relevantes, y ayudó, ya os digo, que de una forma muy ágil y muy rápida. Aquello que no sea rápido y ágil en este tipo de crisis, pues no tiene éxito. También estuvimos trabajando utilizando capacidades de tecnologías emergentes, con impresión 3D, por ejemplo, en la impresión 3D de mascarillas en un momento en el que la cadena de suministro estaba rota, ¿no? Y también es relevante que, de alguna forma, el ecosistema de innovación construido por Ferrovial en los últimos años, pues acercó y vio en nosotros pues alguien, ¿no? Una compañía que esté dispuesta a ayudar, y nos propusieron cantidad de proyectos que llevamos a cabo. Yo diría que eso es un poco el impacto de corto plazo. En el medio plazo, ¿y dónde estamos ahora? Estamos centrados de alguna forma, en asegurar la reapertura de los negocios, ¿no? Pensamos que, estamos trabajando en identificar cuáles son aquellos nuevos procesos de nuestros negocios que aseguran el social life distancing, de alguna forma para reducir la fricción que los usuarios puedan tener, ¿no? Al uso de infraestructuras como aeropuertos, carreteras o movilidad compartida, ¿no? Siempre con la prioridad de la higiene y la seguridad también de los usuarios de infraestructuras. Y luego, en largo plazo, yo sigo pensando, y lo comentaba también Gloria, que es muy relevante para ser relevante, ¿no? Y valga la redundancia, en un futuro, ¿no? Pensamos que no, en el caso nuestro, ¿no? Que quizá no hay un cambio de paradigma en las infraestructuras, pero siempre hay que buscar nuevas oportunidades, ¿no? Hay cambios sustanciales en el contexto que nos animan a esto, ¿no? Los hechos, yo creo que están demostrados, ¿no? Por un lado, había una reducción en la movilidad en esta crisis, ¿no? El transporte público pues tiene niveles de tráfico bajos. Se han reducido las emisiones y eso es un efecto positivo. Las cadenas de suministro a nivel global pues han sufrido mucho. Ha aumentado el e-commerce de una barbaridad. Y también el consumo de servicios digitales, ¿no? En general, tanto entertainment como decíamos teletrabajo. Y aquí se abren cantidad de áreas de futuro no solo para Ferrovial, pero para todas las compañías, ¿no? En el ámbito de la legislación, el medio ambiente, la aceleración de la movilidad digital, la innovación, ¿no? en nuevas cadenas de suministro, por ejemplo, o en transporte de mercancías y logística y robotics, ¿no? Entonces pensamos que efectivamente en el corto y medio plazo hemos reaccionado bien, y pensamos que COVID acelerará también, y lo comentaremos luego, modelos innovadores y disruptivos, que es aquí donde la innovación puede ayudar más también, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Rafael. Vamos a seguir, Gloria, contigo. Vamos a hablar
si te parece, un poquito de liderazgo, ¿eh? No de liderazgo político, evidentemente, porque ese ni está ni se le espera, ¿eh? Y no solo aquí, sino yo creo que a nivel global, quizás con la excepción de Alemania en este momento. Vamos a hablar de liderazgo empresarial y de liderazgo directivo, porque estamos viendo en las empresas, yo creo que en estos momentos una evolución más que evidente que va de modelo de liderazgo tradicional, jerárquico, a modelos, desde luego, mucho más ágiles y mucho más innovadores, ¿no? ¿Cuáles son o cuáles serían, según tu experiencia, las características y habilidades que debe tener ese líder post-crisis? ¿Y cómo puede influir, además, ese nuevo liderazgo que se está construyendo en la capacidad de innovación de una empresa? Bueno, pues yo creo que es un liderazgo que muchas empresas ya llevamos trabajando mucho tiempo. Construyendo un poco sobre lo que ha dicho Ricardo antes, que al final tenemos que ser capaces de liberar pues, la inteligencia colectiva y asegurar que los equipos están interconectados, el papel del líder sobre todo tiene que ser un líder muy facilitador. Para poder enfocar la innovación, pues vamos a tener que mirar procesos y vamos a tener que mirar probablemente incluso presupuestos que van a estar distribuidos en varios equipos, en varios departamentos, y solamente un líder facilitador va a ser capaz de coger toda esa energía y dirigirla de una misma manera. Entonces, pues yo creo que la primera característica va a tener que ser pues, una persona que tenga esas características de facilitador, que sea capaz de romper los silos, que sea capaz de aunar los esfuerzos y, sobre todo, que sea capaz de tomar decisiones en un entorno de incertidumbre y que, por lo tanto, sea capaz de asumir riesgos, porque algunos de estas decisiones pues es posible que no salgan como esperaban y pueda aprender de los errores, ¿no? Entonces, ese tema de facilitador y vinculado a la resiliencia que tú hablabas en tu introducción, creo que va a ser súper importante. En Microsoft, cuando miramos a nuestros líderes, intentamos enfocarlos en tres cosas, ¿no? Energía, claridad y resultados. Entonces, la primera, si quieres, voy a empezar por la de resultados. Y vamos a necesitar líderes, por esto que hablábamos antes, de tenemos que acelerar el ritmo de innovación. Ya no podemos plantearnos cosas a 2 años, tenemos que plantearnos cosas a 3 meses, a 6 meses. Tenemos que estar muy enfocados en resultados. Y, por lo tanto, enfocarnos mucho menos en input, en cuáles son, muchas veces cuando hablas con la gente te cuenta todas las actividades que han hecho, todos los procesos que han hecho, y enfocarnos mucho más en output, qué es lo que has conseguido, ¿no? Y si realmente los procesos actuales y la forma de hacer las cosas actuales no te permiten llegar al resultado que se espera, que tengas la iniciativa para cambiarlos, ¿no? y poder enfocarte realmente en conseguir el resultado. La segunda es la claridad. Cómo somos capaces de, con la cantidad de prioridades que tenemos ahora todos encima de la mesa y que además están cambiando, yo te diría, cada minuto, ¿no? por la situación en la que vivimos, dar claridad a los equipos y mantenerlos enfocados en las prioridades que son realmente importantes y que se vea, pues si quieres, lo que se ha hablado toda la vida, de ver el bosque y no perderte en el árbol o en este caso incluso en la rama. Entonces, el líder tiene que ser capaz de proveer esa claridad con comunicación muy estructurada, que dirija a la gente y que les diga dónde están realmente las cosas importantes. Y la tercera, yo diría el tema de energía, que más que nunca ahora que estamos todos trabajando en remoto y que no podemos estar en la misma sala con nuestro equipo, pues cómo transmitimos esa energía, incluso de una manera remota, a nuestros equipos. Con eso yo creo que más allá del líder, necesitamos también que toda la cultura, y de nuevo volvemos al tema de cultura que tú ya has sacado varias veces, toda la cultura de la organización esté enfocada en la innovación. Y hemos visto varias veces y bueno, lo hemos leído todos en montones de publicaciones, la última que era ayer en Forbes, cómo el 70% de las transformaciones digitales al final acaban fallando porque los empleados no las adoptan. Y no las adoptan pues porque no las entienden o porque les da miedo que les afecte. Entonces, tenemos que ser capaces de, más allá del líder, transmitir esto en toda la cultura de la organización. Aquí, cuando nosotros hicimos el cambio de la empresa de los últimos 5 años, hay una frase que nuestro presidente dice mucho, que es que siempre tenemos que honorar el pasado, porque al final el pasado es que nos ha puesto aquí y que nos está pues dando toda la gasolina para poder seguir yendo hacia el futuro y para poder seguir financiando las iniciativas del pasado. Entonces, el mirar solamente al futuro y pensar que todo lo pasado es viejo, no vale, es anterior, es un error.
Tenemos que siempre honrar el pasado y con eso ser capaces de llevar a que no se quede ni un solo empleado detrás. Y es un papel muy importante que tiene que hacer el líder. Y luego el concepto de la tecnología. Si tenemos que honrar el pasado, pero mirar hacia el futuro va a estar muy centrado en la tecnología y eso hace que todos los directores funcionales de una compañía tengan que tener cierto conocimiento tecnológico. Ya no sirve solamente que la tecnología esté encerrada dentro del departamento tradicional, ¿no?, de tecnología o de informática o de sistemas de información. Todo el mundo tiene que tener ese conocimiento mínimo de tecnología y yo creo que ahí es donde el rol del CIO cobra un papel totalmente diferente en esta nueva época de liderazgo, porque tiene un papel clave para liderar al resto del equipo directivo hacia un futuro donde la tecnología va a ser clave. Muchas gracias, Gloria. Me parece que Ricardo había pedido intervenir. Adelante, te pasamos la voz. Sí, gracias. No, la verdad es que el tema del liderazgo es apasionante, ¿no? Y como apuntaba Gloria, tiene un montón de dimensiones de cambio que estamos viendo ahora mismo muy interesantes, ¿no? Solo quería comentar una reflexión, que es que, bueno, dentro de los muchísimos libros, artículos, ¿no?, que uno puede leer sobre liderazgo, a mí hay uno que me ha impactado especialmente, que es un libro que se llama One from Many, de Dee Hock, que cuenta la historia de la creación de Visa, ¿no?, que es una historia, por cierto, muy, muy interesante. Y en un momento del libro hace una reflexión sobre cuál es la primera responsabilidad de un líder, ¿no? Y cuenta que es una pregunta que le hace habitualmente en diferentes foros, con empresarios, con estudiantes, etcétera, que típicamente todo el mundo tiende a contestar, pues, gestionar al equipo, la responsabilidad sobre las personas, etcétera. Y un poco su reflexión es que la primera responsabilidad de un líder es liderarse a uno mismo, ¿no? Liderarse a uno mismo en tu integridad, en tu comportamiento, en tu conocimiento, y que es una tarea muy compleja, la más difícil de todas, y es una tarea, pues, que te lleva en el fondo toda la vida, ¿no? Luego, preguntando sobre la segunda responsabilidad, y que también la tendencia es a contestar, bueno, pues la segunda responsabilidad ya es gestionar al equipo. Y su respuesta es que la segunda responsabilidad es gestionar a tus superiores, ¿no? En el sentido de todas esas personas que están en un plano de mayor responsabilidad que tú y sobre las que tú puedes ejercer cierta influencia o puedes ayudarles a crecer o a mejorar o a desarrollarse, ¿no? Luego ya pasa la tercera responsabilidad, ¿no? Y ahí la gente ya empieza a dudar sobre qué contestar. Y su respuesta es que la tercera responsabilidad es liderar a tus pares, a esas personas con las que interactúas continuamente, pero sobre las que también puedes tener una influencia positiva y ayudarles a crecer y a desarrollarse. Y ya por último, la cuarta y menos relevante es cómo lideras a esas personas que están directamente bajo tu responsabilidad, ¿no? Pero bueno, quería compartirlo porque me hace una reflexión interesante, ¿no? Porque siempre tendemos a enfocarnos más en la gestión de los equipos dentro de un punto de vista más de jerarquía, organización, pero en realidad ese concepto de liderazgo un poco 360 grados creo que es muy interesante, empezando por el liderazgo de uno mismo, ¿no? Gracias, Ricardo. Yo hay una definición de liderazgo que me encanta, aunque mi equipo se enfada conmigo porque dice es que la cascas siempre que puedes, que es una de Peter Drucker que me parece súper ajustada en estos momentos. Peter Drucker dice que el liderazgo se define por la cantidad de incertidumbre que puedes absorber para que los demás puedan trabajar en paz. Que me parece una súper definición. Me parece que Rafael también quería comentar algo. Os voy a pedir un poquito más de brevedad en las respuestas porque llevamos media hora, se nos ha pasado el tiempo volando y tenemos un montón de temas que sacar. Adelante, Rafael. Muy bien, no, simplemente suscribir totalmente lo que decía Gloria y Ricardo. Para mí hay, bueno, pues la capacidad digital, ¿no? La conectividad de los líderes, el emprendimiento y liderazgo en la implantación de tecnologías es clave. También rodarse de los mejores, la empatía, inteligencia emocional, habéis comentado, las soft skills han dejado de ser soft para ser core. Hay un tema adicional que para mí es crítico, que es la capacidad de adaptación, el repensar, cuestionarlo, el status quo, de alguna forma cuestionar de forma constante las grandes asunciones de las compañías, ¿no? Que si lo hubiésemos hecho bien, pues probablemente nos hubiese cogido la pandemia de forma diferente, ¿no? Yo creo que eso es crítico, estar siempre cuestionándonos aquellas asunciones que de alguna forma soportan los modelos de negocio y construir escenarios de futuro para estar preparados. Gracias, Rafael. Ricardo, vamos a seguir contigo.
yo tenía una pregunta, pero recuerdo que hace unos años le preguntaron en una entrevista al filósofo José Antonio Marina, que estábamos, por cierto, comentando antes de que empezara el programa, qué entendía él por creatividad. Sabéis que José Antonio Marina tiene una parte de su faceta profesional muy dedicada a la educación y a los chavales y sobre todo a los padres de los chavales, ¿no? Él respondió recordando que en la mitología griega las musas, que eran las diosas inspiradoras de las artes, tenían una madre que era la diosa Mnemósine. Mnemósine es la diosa de la memoria. Es decir, los griegos lo que pensaban es que la creatividad, piénsese también en este momento la innovación, pues era tanto mayor cuantas más cosas una persona conocía y era capaz de interrelacionar. Yo cuando me viene un chaval y me dice, oye, y le pregunto, oye, ¿tú qué sabes hacer? Y dice, no, yo es que soy muy creativo. Yo le pregunto, oye, ¿pero qué has estudiado? ¿Cuántas personas distintas has conocido? ¿Dónde has viajado? ¿Qué has hecho? ¿En cuántas materias has profundizado? Y no me lo dicen, pues entonces me surgen mis dudas, ¿no? A lo que voy, Ricardo, es que para fomentar la innovación en las organizaciones también es clave la gestión del conocimiento interno, ¿no? ¿Cómo puede organizarse y mejorarse ese flujo de conocimiento compartido entre la empresa? ¿Qué herramientas y posibilidades tecnológicas, ¿no?, existen para estructurar ese conocimiento y hacerlo además accesible? Sí, pues en nuestro caso tiene mucho que ver con nuestra organización Agile, ¿no? Como conoces, Enrique, en los últimos años hemos hecho una profunda transformación organizativa en todo el banco, en la que básicamente hemos reorganizado a todas las personas en torno a 4 building blocks, ¿no?, que llamamos. Y el primero de ellos son precisamente las disciplinas de conocimiento. Entonces, hemos creado una arquitectura de disciplinas de conocimiento dentro del banco en la cual identificamos qué conocimiento, qué expertise, qué capacidades necesitamos tener en el banco hoy y a futuro para ser competitivos y para desarrollar nuevos modelos de negocio. Y lo que hacemos es asignar roles específicos de personas dedicadas exclusivamente a eso. Es decir, son roles que no están dedicados a la ejecución en el día a día de los proyectos, de las iniciativas, de los procesos, solo participan puntualmente, y que su rol fundamental es la definición de la estrategia, la gestión del conocimiento, la gestión del talento en torno a su disciplina de expertise, ¿no? Y entonces, de alguna forma, el segmentar y hacer más visible esa necesidad de gestionar el conocimiento y traducirlo en roles concretos de personas senior en las diferentes disciplinas, yo creo que nos está ayudando a que esto lo gestionemos de forma más activa. Y luego se vertebra en los otros building blocks, que básicamente son los equipos que están o bien desarrollando proyectos o bien gestionando procesos a través de lo que llamamos comunidades de práctica, ¿no? Es decir, si tenemos una disciplina que tiene que ver con desarrollo de software en un determinado lenguaje de programación, pues hay un equipo de disciplina que se asegura de que tengamos las mejores herramientas, tecnología, metodología, testing, etcétera, para hacer ese desarrollo de software. Y luego tenemos pues miles de personas que son practitioners, que se dedican a programar en ese entorno diariamente, que están conectados con la disciplina y entre sí mismos a través de estas comunidades de práctica de forma recurrente, compartiendo conocimiento, ¿no? Y quizás el otro momento importante es, como apuntaba antes, cómo crear incentivos para compartir ese conocimiento, más allá de lo que es el día a día de la interacción de los equipos, ¿no? Y aquí, pues en el banco hemos creado diferentes programas, ¿no? Quizás destacaría, por un lado, el programa de B-Token. Es un programa de aprendizaje en el cual lo que hemos hecho es tokenizar la formación, es decir, que a cada persona se le asigna una serie de tokens y en función de que tú accedas a cursos de formación y que des formación a terceros, es decir, que convoques, si eres un experto en ciberseguridad, que puedas convocar un talk al que asistan otras personas y en función de que esas personas asistan, tú ganas tokens, ¿no? Y acumulando esos tokens luego puedes tener acceso a formación de mayor calidad, presencial, de mayor coste, etcétera. Y eso nos ha permitido el crear ese incentivo, ¿no?, para que las personas compartan con los demás su expertise, su área de conocimiento. Y luego otro programa ya en mi área en particular que está funcionando muy bien es el programa de Ninja, que básicamente gira un poco en torno a la misma idea, ¿no?, en cómo hemos creado un modelo de gamificación por el cual cada persona puede recorrer el camino del ninja, ir acumulando puntos para ir pasando de cinturón de diferente color a color. Y eso, pues de nuevo, se basa en ganar puntos a través de participar en hackatones, dar talks, participar en workshops, etcétera. Y un elemento fundamental a través del cual puedes ganar puntos y recorrer ese camino es, de nuevo, compartiendo conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es necesario crear
estos procesos, estos incentivos, estas estructuras para que estos equipos interconectados en su día a día vayan un paso más allá y dediquen tiempo de calidad a, de forma un poco más estructurada, compartir conocimiento entre sí. Muchas gracias, Ricardo. Otra vez contigo, Rafael. Vamos a ver, las estadísticas dicen que en el ranking mundial de innovación España ocupa el puesto 29 de 129 países. En Europa el puesto 19 de 28 países. Es decir, estamos muy alejados de nuestro peso económico relativo. Según el INE, además, solo el 13,2% de las empresas pueden considerarse innovadoras y solo el 15,9% de la cifra de negocio está vinculada a productos nuevos y mejorados. En un contexto de crisis como el que nos encontramos, ya no solo se trata de poner parches, sino que para salir reforzados, como decíamos al principio, hablando del concepto de resiliencia, solo caben reformas estructurales con el fin de modernizar de verdad nuestra economía. ¿Tú crees que de verdad somos conscientes de que para modernizar nuestra economía, para ser competitivos, es necesario jugar la baza a la innovación? ¿Qué papel puede jugar la innovación en esta modernización? Hombre, yo creo que lógicamente sí, ¿no? La respuesta de nuevo es sí, otra vez. O sea, ¿qué es innovación? No deja de ser aportar ideas originales que generan riquezas de forma sostenible y a largo plazo, ¿no? Que quizás es lo que ahora hace falta, ¿no? Pensar en incentivar, ¿no?, el desarrollo económico en el largo plazo de una forma cuanto más estructural mejor y cuanto menos estructural mejor, ¿no? Cuando tienes una crisis delante, quizás es el mejor momento para innovar, ¿no? Eso se vio en la crisis de los 2000, que aparecieron, ¿no?, las compañías de Internet de las personas, los Facebook, también Amazon, se desarrolló, y en el 2008 también con la aparición de pues, nuevos paradigmas, ¿no?, empresariales. Aquí el riesgo de verdad es no tomar riesgo, ¿no? Y hay que innovar, por un lado, para descubrir ventajas competitivas en los modelos productivos, que básicamente lo que llamamos innovación incremental, que te permite mejorar eficiencia y ser más competitivo. Cada vez el mundo, pues de nuevo, ¿no?, donde compites con más actores. Y por otro lado, la innovación disruptiva, que te permite desarrollar opcionalidad. ¿Y esto qué quiere decir, no? Es estar más preparados para futuras disrupciones, ¿no?, que vendrán, seguro van a venir de una forma u otra, puede ser una pandemia, puede ser otra cosa, pero que nos obligan a anticiparnos, ¿no?, y a considerar estos escenarios que comentamos. La innovación te hace eficiente, te transforma y te prepara para el futuro. Y en realidad lo tenemos claro. Y se ha definido en el nuevo plan estratégico de Ferrovial la innovación como una de las 4 prioridades estratégicas del plan que ha lanzado nuestro nuevo consejero delegado, y sin duda es una palanca en la búsqueda de esas ventajas competitivas. En cualquier caso, ahora mismo, en esta crisis, ¿no?, lo que está claro es que hay una aceleración del paradigma de la digitalización, y eso es lo que va a ayudar de alguna forma a una modernización estructural, ¿no? Cómo aplicamos el machine learning, la inteligencia artificial, los datos, el uso inteligente de la información para mejorar nuestras cadenas de producción, ¿no? Hemos hablado del teletrabajo, pero bueno, en cualquier caso, el data, el machine learning, la inteligencia artificial, lo que te ayuda es a buscar nuevas fuentes, ¿no?, de negocio. Nosotros hemos lanzado ya hace un tiempo, ¿no?, un nuevo negocio basado en información, que es movilidad compartida con City en Madrid. Te ayuda la tecnología, también la digitalización, a adaptar infraestructuras a lo nuevo que va a venir. Aquí va a ser relevante que seamos actores clave en 5G, en movilidad autónoma, conectada, y desde luego te tiene que ayudar a la digitalización de las operaciones, ¿no? En el campo de la construcción, las infraestructuras, está claro que los datos nos van a ayudar a aumentar la productividad de este sector, que es tan relevante para España también, ¿no? Pensamos que el proceso de digitalización ha comenzado, que es imparable y que solo nos queda invertir más en ello. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Gloria, vamos a seguir contigo. Le estaba preguntando a Rafael un poquito sobre reformas estructurales. Una de esas reformas es evidentemente la educación. No acabamos de arrancar esa reforma en nuestro país, pero bueno, la Comisión Europea hace unos años, concretamente en 2008, creó, por ejemplo, el Instituto Europeo de Innovación. El Instituto Europeo de Innovación, su objetivo era trabajar en el impulso de entornos culturales proclives al pensamiento creativo, desde los que alinear la I+D, el espíritu emprendedor y el traspaso de conocimientos, que es de lo que estábamos hablando, ¿no? Pero a pesar de estos avances, en Europa hay todavía enormes, y todos lo sabemos, enormes abismos culturales entre los países del norte y los países
del sur, donde los sistemas educativos son absolutamente o diametralmente opuestos en función también del enfoque pragmático de unos y otros, ¿no? ¿Cómo pueden los países más meridionales, Italia, pero sobre todo España, reducir la brecha entre universidad y empresa que llevamos décadas intentando reducir, pero que no somos capaces de hacerlo y que parece una tarea, desde luego, imposible y que sí han conseguido hacer pues, países que son líderes en esta colaboración, como por ejemplo los Estados Unidos, ¿no? Bueno, nos has pedido que seamos más breves y yo creo que esta pregunta daría para lo que queda de esta y 4 más, ¿no? Yo intentaría separar la respuesta en 2 partes, ¿no? Primero, no todo ese aprendizaje sucede en la universidad, también sucede a lo largo de toda la vida. Entonces, yo creo que hay que separarlo en esos 2 puntos, ¿no? Entonces, si nos enfocamos en la universidad, hay, yo creo, 3 ángulos donde no estamos trabajando lo suficientemente conjuntamente. Lo primero, en España siempre ha habido un poco de que todos queremos que nuestros hijos tengan un título universitario. Entonces, lo importante es tener un título universitario y muchas veces cuando los estudiantes van a la universidad no están pensando en qué van a hacer después con ese título universitario. No se elige un título por la empleabilidad que va a tener ese título después. Y otros países sí que están teniendo cierto tipo de incentivos para que se tenga en cuenta ese criterio a la hora de elegir. Esto también hace, está todo relacionado, que las universidades adapten mucho más sus títulos a las necesidades del mercado de trabajo, porque necesitamos que esa innovación también suceda en la universidad y en las enseñanzas que se dan en las universidades. Y para cerrar el círculo necesitamos que las empresas trabajen mucho más cerca de las universidades. En otros países hay empresas que incluso ven que tienen un problema para encontrar el talento que necesitan, y yo creo que esto es un problema que tenemos en España ya muchísimas empresas que no encontramos el talento que necesitamos, y esas empresas están generando sus propios grados en las universidades, donde están formando no solamente la gente que necesitan para ello, sino dándolo también a todo el mercado. Pero yo creo que esto solamente es la mitad de la respuesta, porque si terminamos la universidad, pues bueno, a los 21, a los 22, a los 23 años, y al ritmo al que se está produciendo el cambio hoy, pensamos que no vamos a tener que aprender más en el resto de nuestra vida, yo creo que nos estamos engañando. Necesitamos tener, como también decía Ricardo, una cultura interna de aprendizaje constante y que lleve a todo el mundo. En Microsoft decimos que tenemos que pasar de ser gente que sabemos todo, we know it all, a gente que aprendemos todo, we learn it all, ¿no? Y esto genera... pues requiere tener una cultura de crecimiento en el que todo el mundo está continuamente queriendo aprender. Y hay cosas que puedes hacer internas y cosas que también puedes hacer externas. A mí me llamaba mucho la atención cuando me incorporé a Microsoft que tenemos roles donde, según los contratamos, durante el primer año entero les tenemos en formación. No ven un solo cliente en todo el año. Están un año entero, entre comillas, digamos, sin ser productivos, ¿no? Después de haberlos contratado. Porque si no, no vamos a ser capaces que luego puedan hacer su trabajo bien. Pero más allá de eso, todo el mundo en Microsoft, venga del departamento que venga, ya sea de recursos humanos, ya sea de marketing, ya sea de finanzas, o sea, por comentar, digamos, departamentos menos técnicos, tenemos cursos obligatorios que tenemos que completar cada mes y que te hace que todos los meses pues le tengas que dedicar 6-8 horas obligatoriamente a formarte. Y la manera en la que lo estamos intentando organizar es, tenemos un día al mes donde no hay ningún tipo de reunión interna e intentamos dinamizar internamente oportunidades de aprendizaje. A lo mejor tú prefieres aprender solo y te estamos creando ese espacio en tu agenda para aprender solo y que no tengas que aprender pues, por las noches o los fines de semana, pero también organizamos sesiones donde expertos nos enseñan sobre el tema que nos toca este mes. Y yo creo que la buena noticia, y ya vinculando un poco con la parte externa, es que hay muchísimo apetito por aprender. En Microsoft hemos lanzado al principio de esta crisis un Microsoft Learn, que es una plataforma abierta donde la gente se puede apuntar para gratuitamente conseguir certificaciones tecnológicas, y en estos meses tenemos 250.000 personas apuntadas, lo cual quiere decir que hay muchísimo apetito por realmente aprender y continuar formándonos durante toda la vida y no pensar que cuando salimos de la universidad con nuestro título pues hemos cumplido. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias, Gloria. Ricardo, antes citábamos a Peter Drucker, lo voy a tener que volver a citar. Peter Drucker decía, tú sabes bien, la cultura se come a la estrategia para desayunar.
Es decir, tú puedes haber diseñado la mejor estrategia de innovación, de transformación digital, puedes haber invertido una pasta en recursos tecnológicos, puedes haber incluso contratado el mejor talento disponible, pero si no tienes la cultura, no hay nada que hacer. Claro, ¿cómo se cambia la cultura en una organización y además cómo se cambia rápidamente, ¿no? Hablando rápidamente, yo recuerdo una frase de Gary Hamel al inicio de la burbuja.com o poco antes de la burbuja.com, que decía que en el futuro habrá dos tipos de empresas, las rápidas y las muertas, ¿no? Es decir, se puede hacer rápida una empresa, además, con una plantilla ya muy senior. Mira, hay una pregunta además de Carlos, dice, ¿cómo compaginar esa innovación, sobre todo la tecnológica, sin que la brecha generacional se ensanche demasiado, ¿no? Adelante, Ricardo. Sí, pues, a ver, yo creo que el cambio cultural inevitablemente es un proceso que lleva tiempo y que requiere perseverancia en el tiempo, ¿no? Porque probablemente es el mayor reto al que nos podemos enfrentar como organización, ¿no? Cómo somos capaces de cambiar esos mindsets, esos hábitos, esos comportamientos que prevalecen en el día a día de miles de personas dentro de una organización, ¿no? Y yo creo que para abordarlo se requiere, primero, un proceso de reflexión profunda, es decir, no es algo que se pueda tomar a la ligera. En nuestro caso, en el banco, iniciamos un proceso de este tipo hace 5 años, en 2015, e invertimos pues, más de un año, prácticamente un año y medio, en hacer una reflexión muy profunda sobre nuestro propósito como organización, ¿no? Que en el fondo es, oye, ¿para qué vamos a BBVA a trabajar todos el lunes a las 8 o las 9 de la mañana? Que podría parecer algo obvio, pero en realidad no es nada obvio. Y, de hecho, como digo, dedicamos mucho tiempo, creamos un proceso muy participativo a través de una comunidad en la que participaron más de 30.000 personas de diferentes países para aportar sus ideas. En el equipo de liderazgo tuvimos varias jornadas, varios offsites a lo largo de varios meses dedicadas monográficamente a discutir sobre esto. Y, bueno, un proceso a lo largo del cual fuimos dando forma a cuál tenía que ser este propósito, que al final declinamos en un statement que se traduce en poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era, que traída a nuestro negocio tiene que ver con cómo somos capaces de ayudar a las personas a tomar mejores decisiones financieras en sus vidas y en sus negocios. Pero que más allá de esta frase, que podría quedar simplemente una frase bonita, que aparezca en la memoria del banco y ya está, el segundo reto es que esta reflexión luego lleve a la acción, ¿no? Y cómo incorporamos esto en el día a día de los comportamientos y la forma de trabajar de todas las personas dentro de BBVA, en nuestro caso, ¿no? Y para eso es muy importante hacer esto tangible a través de diferentes elementos que podemos utilizar. Por ejemplo, en nuestro caso, en la evaluación del desempeño anual, tiene tanto peso el lograr los objetivos como el haber vivido los valores del banco, ¿no? Y hay una evaluación que gira en torno a nuestros 3 valores y los 3 comportamientos que hemos definido asociados a cada uno de ellos. ¿Cuál ha sido tu nivel de desempeño en vivir esos valores del banco, ¿no? O, por ejemplo, en nuestro proceso de People Assessment anual, ¿no? En el cual hacemos un assessment periódico de todos los empleados en el desarrollo de sus capacidades y su potencial. Evaluamos 10 dimensiones y 3 de ellas tienen que ver directamente con nuestros valores y comportamientos, ¿no? Es decir, es clave entroncar esto con la realidad que impacta en el día a día de las personas, en su evaluación, en su promoción, en su desarrollo profesional, en sus carreras, etcétera, para que no se quede en algo que pueda ser un poco etéreo, ¿no? Pero, como digo, yo creo que es un proceso en el que no hay atajos, ¿no? No hay atajos y lo que requiere es tiempo, dedicarle mucha energía desde arriba del todo y perseverar para que esto no sea simplemente una moda puntual o una iniciativa pasajera, sino que se convierta verdaderamente en el pilar fundamental sobre el que construir toda la organización, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Rafael, seguimos contigo. Hay un tema súper de moda en el que todas las grandes empresas se han volcado, que es el tema del intraemprendimiento, ¿no? Se estima que aproximadamente el 80% de las grandes empresas cuenta con planes específicos para alimentar el intraemprendimiento entre los trabajadores. ¿Tú crees que estos programas están siendo eficaces para fomentar la innovación dentro de la empresa? A la luz de la experiencia, de tu experiencia concreta, ¿qué cuestiones se deberían tener en cuenta a la hora de implementar modelos de intraemprendimiento para evitar, por ejemplo, que se desvíe el foco de otros aspectos importantes que son también vitales para el desempeño, ¿no? Y voy un poquito más allá, si me permites. Ya llevamos muchos años hablando de innovación, hay ríos de tinta en la literatura empresarial sobre la innovación. Ya sé también que cada empresa es un mundo, pero ¿cuál es para ti la mejor manera de organizar y de estructurar la innovación en la empresa?
Muy bien. Por partes, ¿no? Yo creo que fomentar la cultura emprendedora, la cultura de innovación en una organización grande es crítico, y más ahora. Es una tarea de todos, pero en el caso del Ferrovial es una tarea impulsada desde talento, que está recursos humanos, e innovación. Un programa de cultura adecuado es muy relevante. Lo primero que hay que hacer, y coincido con lo que es ver dónde estamos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Y a partir de ahí construir los programas de intraemprendimiento, de promoción de la innovación en la compañía, ¿no? Para mí el intraemprendimiento tiene como un doble upside, ¿no? El cultural ayuda, sin duda, a pensar diferente, a actuar diferente, bueno, con metodologías Lean Startup u otras, a que dentro de las operaciones las cosas se hagan de una forma más ágil. Ese es uno. Y el segundo, desde un punto de vista de negocio, el segundo upside, el segundo beneficio, es construir y entregar nuevos negocios, ¿no? Que pueden ser core o pueden ser edge en la propia organización. En Ferrovial tenemos puestos algunos programas en marcha. Por un lado, y para todos los empleados, tenemos un programa de intraideación, que es semilla para emprendimiento, es decir, bueno, pues lo hacemos cada 2 años y este año toca el programa Zubitanken, que busca ideas innovadoras en ámbitos como la seguridad, la sostenibilidad o incluso las oportunidades que aparecen por COVID. Y luego tenemos un programa de intraemprendimiento corporativo, que es Shuttle. Tenemos un Venture Lab, es decir, una unidad para la creación de negocios, donde han salido negocios como Pico o Uondo, que son plataformas digitales de movilidad compartida, de movilidad as a service o plataformas para facility management. Pero ahí no queda todo. Yo creo que el intraemprendimiento también se fomenta formando, desde luego, a diferentes niveles a la organización, pero también el learning by doing, ¿no? Y que muchas personas de la organización participen en programas estratégicos que ayuden de nuevo a pensar diferente, ¿no? En cualquier caso, como decías o preguntabas, ¿no? ¿Qué hacer para no perder el foco? Yo creo que los programas de emprendimiento tienen que estar enfocados en un colectivo. Es importante, los ingredientes, probablemente, para que esto sea así, es montar bien el programa, es decir, dedicarle el tiempo suficiente a diseñar el programa con los retos correctos y conectados con la organización, los empleados correctos y luego medir bien la cantidad de recursos que son necesarios, ¿no? Porque vas a requerir empleados full time y necesitas, ¿no? que tener resultados también. Y por último, hablas de cómo organizar la innovación. Yo creo que es fundamental tener una estrategia de innovación conectada, por un lado, con los planes estratégicos de la compañía, como decíais antes, con la cultura empresarial, ¿no? Y esto tiene que tener varios ingredientes también: visión, gestión del portfolio, gestión de la financiación, un gobierno adecuado a la innovación, donde la alta dirección esté también presente, temáticas claras y concretas, equipos técnicos específicos por áreas de expertise de la compañía, un buen sistema de Open Innovation y luego manejar muy bien el mix de innovación, ¿no? Entre la incremental, la disruptiva, y en cualquier caso, sí o sí, tener una hoja de ruta muy clara sobre lo que quieres conseguir en el corto, medio y largo plazo con esto, manejando escalas temporales en esta innovación incremental, disruptiva y de largo plazo, ¿no? Muchas gracias, Rafael. Vamos llegando al final de nuestro programa. Tengo una pregunta más para cada uno. Os voy a pedir, si me permitís, 10 minutitos más. Se lo voy a pedir a nuestro equipo de producción y, por supuesto, a nuestros espectadores, pero no puedo dejar de preguntaros una cosita más a cada uno. Para ti, Gloria, por ejemplo, tendemos a confundir el concepto de innovación con el de innovación tecnológica, ¿no? Pero es verdad que son estas últimas, o que van a ser estas últimas, las que van a marcar las diferencias entre países y entre empresas, sobre todo en el medio y largo plazo, ¿no? Tecnologías como la inteligencia artificial, pues ya estamos viendo que aglutinan inversiones y desarrollos millonarios, no solo en empresas, sino entre países. Somos testigos de la guerra tremenda que se va a desatar, que se está desatando, por ejemplo, entre Estados Unidos y China. Pero también, por ejemplo, el blockchain, la impresión 3D, el Big Data, van a ser cruciales para el crecimiento empresarial. Pero ¿tú cuál crees que va a ser, de verdad, la verdadera tecnología disruptiva en los próximos años? ¿Por cuál de ellas crees que se van a inclinar mayoritariamente las estrategias de innovación? Y aunque yo sé que tu área en Microsoft
es la gran empresa, sí que me gustaría preguntarte cómo van a poder beneficiarse de estas tecnologías que todavía son complejas, que todavía son costosas, unas pymes que evidentemente en su momento querrán también ser gran empresa. Bueno, yo creo que es un poco pregunta trampa por lo que tú has dicho al principio, ¿no? Si supiéramos, si somos capaces de hacer el business case, es que ya no es innovación, ¿no? Pues si supiéramos cuál es la tecnología, probablemente ya no sería innovación. Ya que estamos nombrando muchas frases, a mí me gusta una que dice que tendemos a sobreestimar el impacto de la innovación en el corto plazo y subestimarlo en el largo plazo. O sea, cuando pensamos en el corto plazo, pensamos que la tecnología, pues la automatización va a cambiar muchísimo nuestra forma de trabajar y luego ves que pasan los años y tampoco cambia tanto, pero cuando nos imaginamos a 20 años vista, pues realmente si miramos 20 años atrás, nadie nos hubiéramos imaginado que estaríamos haciendo esta sesión por videoconferencia de esta manera. Yo creo que si miramos cuál es el último leading edge, la tecnología funciona muchísimo más, está avanzando mucho más rápido de lo que podemos incluso apropiarlo dentro de las empresas. Hemos estado hablando aquí de Machine Learning cuando en realidad lo que están haciendo ya muchos laboratorios de research es temas de Machine Teaching, de cómo ser capaz de automatizar sistemas autónomos, etcétera. Pero lo que tiene la base de todas estas tecnologías que has nombrado, blockchain, etcétera, es sobre todo el tema de los datos y cómo aplicas la inteligencia artificial a los datos, pues para poder automatizar procesos de una manera inteligente, para ser capaz de generar pues mejores resultados y cómo eres capaz de todo eso llevarlo dentro de la empresa. Y nos fijamos, yo creo que demasiado en el último grito en innovación tecnológica, pero de nuevo volvemos a lo que hablábamos al principio, cómo conseguimos que todo el mundo poco a poco va utilizando eso, cómo conseguimos democratizar, que es una palabra que también está muy de moda, que todo el mundo tenga acceso a esos datos con el gobierno del dato que comentaba antes Ricardo, para poder aprovechar la innovación tecnológica en su día a día, no solamente en los departamentos de research y de innovación dentro de la compañía. Y en esto es donde yo creo que, por vincular tu pregunta, si nos enfocamos mucho en temas de data y nos enfocamos mucho en temas de inteligencia artificial, yo creo que es donde ahora mismo todas las herramientas que están a disposición de la gran empresa también están puestas de manera muy democrática a disposición de las pymes para que las integren y puedan beneficiarse de esa innovación que sucede en la gran empresa. Gracias, muchas gracias, Gloria. Mira, precisamente la última pregunta que había llegado y que hemos publicado hablaba precisamente de que estamos hablando en general desde un punto de vista de Big Corporation, de gran empresa, y que España es efectivamente pues un país de pymes. Ricardo, una última pregunta también para ti. Para muchos estamos asistiendo en estos momentos a la mayor o al mayor experimento de formación en la historia de la humanidad, ¿no? Tanto a nivel de empresas, de países, como de los propios trabajadores, ¿no? Pero para conseguir que todo este enorme experimento de formación se convierta en una orquesta afinada y no en una serie de ruidos discordantes, hace falta algo más, que es lo que hemos venido hablando, que una mera justaposición de conocimientos, ¿no? Por volver al concepto de organización inteligente, que a priori puede parecer un concepto pues un poco etéreo, difícil de aterrizar, ¿qué experiencias concretas habéis desarrollado en el banco en los últimos meses? ¿Nos puedes dar algún ejemplo específico? Sí, pues mira, trayéndolo un poco a la realidad a la que nos hemos enfrentado en la crisis durante estos últimos 2-3 meses, por un lado, el concepto que comentaba al inicio de inteligencia colectiva se ha puesto claramente en manifiesto cuando empezó esta crisis y nos marcamos como organización un propósito muy claro, que era que nuestra primera prioridad y más importante era proteger la salud de las personas, de nuestros empleados y nuestros clientes, ¿no? Y ese fue un propósito compartido que arrancó en España, pero que hicimos global, que extendimos a todas las geografías, a Turquía, Colombia, Estados Unidos, etcétera, cuando en algunos de estos países todavía no era muy evidente esta crisis, pero que sí que logramos alinear a decenas de miles de personas en torno a un propósito común. Y eso ha demostrado cómo cuando tienes esa base, ¿no? Realmente eres capaz de alinear en torno a una misma visión y propósito a miles de personas, te permite a continuación dejar mucho espacio para que los equipos sean muy autónomos en encontrar soluciones, tomar decisiones, que era lo que necesitamos en ese momento, porque queríamos impulsar el trabajo remoto de forma muy ágil, ¿no?
Y esto nos permitió que en apenas una semana, pues en España más del 90% de personas en áreas centrales estuviera trabajando desde casa y más del 70% de las personas de la red de oficinas lo estuviera haciendo también. Y una semana más tarde en el resto de geografías, ¿no? Gracias a pues, que los equipos de forma autónoma fueron tomando decisiones de cómo escalar nuestra infraestructura, de cómo desarrollar nuevas soluciones de autenticación en el trabajo remoto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido un buen ejemplo. Luego, en cuanto al concepto de inteligencia aumentada, pues precisamente ahora que estamos con el plan de retorno, ¿no? Y hay todo este debate de cómo trabajar el retorno, las fases, las fechas, etcétera, nuestro enfoque ha sido precisamente de hacerlo desde los datos y la analítica, ¿no? En lugar de predefinir cómo vamos a definir cada una de las fases, qué porcentaje de personas van a volver, en qué fecha, etcétera, lo que hemos hecho es, con este entendimiento de cómo extendemos nuestra capacidad de entender la situación y tomar decisiones de forma dinámica, apalancarlo en una serie de equipos de scrums de datos que hemos creado para, por ejemplo, en la apertura de oficinas en la red en España, lo que hacemos es diariamente monitorizar cuál es el nivel de actividad comercial en el entorno de cada oficina, en la actividad en los cajeros, en los puntos de venta, etcétera, y el nivel de actividad dentro de la oficina, ¿no? En la actividad de caja, en las filas de clientes, etcétera. Y de esa manera, de forma muy dinámica, vamos definiendo qué oficinas vamos abriendo en cada punto de la geografía y qué personal tiene que ir retornando a trabajar. Entonces, yo creo que es también un buen ejemplo de cómo los datos y esa capacidad analítica nos permiten extender nuestro entendimiento de la situación y nuestra capacidad de tomar decisiones de una forma mejor y más ágil, ¿no? Y luego en el aprendizaje continuo, pues mira, como ejemplo, la semana pasada organizamos el tercer hackathon global dentro del programa Ninja que os comentaba, que tuvimos, lógicamente, que hacerlo de forma virtual, pero que fue un gran éxito, porque participaron 13 equipos de 7 países distintos. En el proceso de apertura se conectaron más de 1.000 personas de diferentes geografías. Dejamos que los equipos de los países pudieran apoyar a su equipo a través de hacer formación en la plataforma Ninja haciendo mocks, y logramos que en menos de 48 horas se realizaran 4.000 mocks, más de 2.000 horas de formación. Bueno, yo creo que nos permitió que el reach, que el alcance de este hackathon fuera mayor que las ediciones anteriores gracias a aprovechar este modelo de trabajo remoto, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. No sé si lo estáis viendo, la verdad es que es muy curioso ver la inquietud de muchos de nuestros preguntantes sobre el tema del teletrabajo, ¿no? Es decir, reconociendo la eficiencia del teletrabajo, hay mucha gente preocupada por el compromiso, por la innovación, por la cultura de empresas que el distanciamiento del teletrabajo supone. Bueno, yo creo que ya habéis ido respondiendo más o menos. Igual tenemos que hacer una conversación de contingencia sobre el tema del teletrabajo cuando volvamos un poquito a la normalidad, ¿no? Pero, Rafael, para ti la última pregunta. Yo tengo aquí unos datos que dicen que la inversión privada en I+D en Europa solo asciende al 1,3% del PIB, por debajo del 2% de Estados Unidos, del 2,2% de China, del 2,6% de Japón. Europa no cuenta con ninguna empresa entre las 15 mayores de capitalización bursátil del mundo. Los volúmenes de capital riesgo, y esto sí que es grave, ¿no? Son solo el 20% de los disponibles, por ejemplo, en Estados Unidos. Solo tenemos 17 unicornios frente a 146 en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Tú, Rafael, tienes mucha experiencia trabajando con administraciones públicas, mucho con ayuntamientos, porque has liderado el tema de ciudades inteligentes. ¿Cómo se puede acelerar la colaboración entre las administraciones europeas, españolas, con las empresas para impulsar decisivamente la innovación? Yo no sé, y volviendo a lo que te comentaba anteriormente, insistiendo en ello, yo no sé si son de verdad conscientes las administraciones europeas, españolas, de que solo vamos a poder ganar el futuro si invertimos en innovación. Rafael. Bueno, yo creo que es cierto que en algunos campos, quizá en Europa, ¿no?, se ha perdido bueno, pues la batalla, ¿no?, de la innovación. Creo que estamos a tiempo, ¿no? Yo creo que Europa tiene muchas fortalezas, ¿no? España también. O sea, hay que sacar lo positivo, ¿no?, de lo que tenemos. Y quizá hay que buscar las áreas de mejora, ¿no? Yo creo que en general colaborar es fundamental. Colaborar es construir, ¿no?, un ecosistema potente, ¿no?, entre corporaciones, academia, startups, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que, como decía, no hay que buscar
aquellos puntos positivos de otros sitios y tratar de integrarlos en Europa, ¿no? Nosotros miramos mucho fuera y miramos mucho en Estados Unidos, en Israel, en Singapur, y voy a comentar algunas cosas que nos llaman la atención y que quizá pues sería bien traer, ¿no? Que son lugares donde potencian, ¿no?, el principio de innovación abierta, donde atraen talento y lo desarrollan, ¿no? En el caso de Singapur hay temas importantes, ¿no? Yo creo que Singapur es un estado que ya en sí es un sandbox de innovación, es decir, que está abierto a cualquier prueba, ¿no? Y esto es importante y no pasa en Europa. También es un lugar donde se desarrolla, ¿no?, hay talento, se forma a los ciudadanos de muy pequeños en metodologías ágiles y flexibles y donde también hay foco. Es decir, bueno, son especialistas en movilidad digital, en algunos temas de materiales, también en temas muy específicos, ¿no? Eso es, digamos, Singapur, ¿no? Insisto, sandbox, talento y foco. Si pienso en Israel, Israel es un lugar donde hay un modelo de colaboración público-privada fuerte en el área de inversión. Es una, como ellos se definen, Startup Nation. Tienen incubadoras público-privadas de capital semilla y fondos de inversión que empezaron con el apoyo del Estado, ¿no? Al final los datos están ahí, ¿no? Y el éxito es relevante. Universidades de alto nivel, es decir, generan conocimiento, desarrollan talento y luego atraen mucho talento, atraen muchas empresas con esquemas de acceso a financiación y facilidades a la investigación, ¿no? Eso quizá en Israel, ¿no? Por destacar. Y por último, en Estados Unidos, no le iba a comentar, pero habéis hablado del tema de SpaceX y para mí es muy relevante este punto, ¿no? Es decir, Estados Unidos está muy abierto a modelos avanzados e innovadores de colaboración público-privada. Y este tema no deja de ser el paradigma de esto, ¿no? Que tenemos una industria enorme que es la NASA con pues, porcentaje del PIB muy relevante americano dedicado a la industria espacial. Y por otro lado tenemos las startups, ¿no? SpaceX es una startup de Elon Musk y lo que han hecho en la NASA es de alguna forma subcontratar de una forma inteligente una capacidad core para ellos, que es el lanzamiento de astronautas al espacio, en una startup y lo que han conseguido es pues, mucha más rapidez de desarrollo a un coste mucho menor y han reducido el riesgo también y al final han conseguido integrar de nuevo en el país, ¿no?, una capacidad crítica que habían sacado fuera a Rusia, ¿no? Y esto es un modelo avanzado y muy innovador de colaboración público-privada que también deberíamos ser capaces de aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. A mí me encanta el ejemplo de Israel, un país que hace aproximadamente 3 décadas cultivaba naranjas y hoy es el segundo país del mundo con más empresas cotizadas en el Nasdaq, ¿no? En todo caso, podríamos estar hablando pues casi un programa de estos sobre cada una de las preguntas que os he formulado. Muchísimas gracias de verdad a Gloria Macías Lizaso, a Ricardo Forcano, a Rafael Fernández. La verdad es que ha sido un verdadero placer escucharos. Yo creo que todos hemos aprendido un montón de vuestras respuestas. Muchas gracias también de nuevo por su colaboración a Microsoft en este ciclo, al equipo de producción de APD y sobre todo a todos nuestros espectadores que nos han estado viendo en esta última hora. Y aunque es verdad que vamos, por favor, vamos progresando todos en la escalada. Insisto, por favor, no bajen la guardia, cuídense mucho. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.